El domingo pasado empezamos una serie de predicaciones, de 4 predicaciones, cuyo título es Señales de una iglesia efectiva. El domingo pasado tratamos el primer tema, que era una iglesia efectiva es una iglesia de oración. Hoy el título de esta meditación es Una iglesia efectiva es una iglesia que ama la palabra. He tomado como base el Salmo 119, 4 versículos desde el 97 hasta el versículo 100, del cual voy a dar lectura en este momento. Dice la palabra del Señor así: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Una segunda característica de una iglesia efectiva es una iglesia que ama la palabra de Dios. Es una iglesia que tiene un púlpito vigoroso, pero también es una iglesia que ama y conoce las Escrituras. Es una iglesia que tiene espacios en sus programas para leer, para estudiar, para meditar la Escritura. Recuerdo en cierta oportunidad cuando estuve en California y decidí visitar una de las iglesias que, como dije la semana pasada, están causando un impacto en la comunidad. Y visité esta iglesia. Estaba pastoreando un amigo que encontré, que conocí en Lima hace muchos años, y sabía que él estaba pastoreando en la ciudad de West Covina, California. Como estaba cerca de West Covina, busqué la dirección y fui y visité la iglesia un día entre semana. Cuando llegué al lugar señalado de la dirección, pensé que había equivocado la dirección porque no se veía ninguna iglesia o templo de los tradicionales que estamos acostumbrados a ver. Pero pronto me di cuenta que la gente se estaba dirigiendo a un pequeño coliseo que había cerca. Esa noche asistieron más o menos 3,000 personas. No era una reunión especial, no, era una reunión normal de la iglesia. Y precisamente en ese día empezaban a estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses. Era un estudio bíblico. Después de 3 canciones, dirigidas por la banda de la iglesia de una manera excelente, el pastor salió y dio una meditación muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Y él habló, recuerdo bien, que dijo quién escribió esta epístola, para quién la escribió y cuáles fueron las razones por las cuales escribió. Al final de la predicación, que estuvo muy interesante, hizo que las personas que asistían por primera vez levantaran la mano para darles una calurosa bienvenida con un aplauso muy fuerte por todos los congregantes. Y luego a esas mismas personas les hizo la invitación a aceptar a Cristo como su Salvador personal. 2 cosas me impactaron esa noche. Primero, la cantidad de personas nuevas, todas ellas invitadas por los miembros de la iglesia. Había más o menos unas 100 personas nuevas. Y la segunda cosa que me impactó fue que por lo menos la mitad de ellos, o sea, 50, levantaron la mano en señal de aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas. Cuando terminó la reunión, el copastor de la iglesia me invitó a su oficina para conversar un rato, y ahí me dio la oportunidad para hacer algunas preguntas que tenía en mi corazón. La primera de ellas fue: ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y él me dijo que eran más o menos alrededor de 10,000 miembros. Y la segunda pregunta que vino a mi cabeza es: ¿cuál es su estrategia de crecimiento? ¿Qué hacen para crecer tanto? Y él me devolvió la pregunta con otra pregunta, y él me dijo: ¿qué viste esta noche? Y yo le dije: vi a un grupo de personas con hambre de aprender las Escrituras. Vi a un grupo de miembros de la iglesia que invitan a personas nuevas a las reuniones normales. Vi un estudio sencillo pero profundo de las Escrituras. También pude apreciar el celo evangelístico, porque aunque no era precisamente un impacto evangelístico, no era una campaña, el pastor les invitó a aceptar a Jesús como el Salvador de sus vidas.
Y él mirándome, sonriéndose, me dijo, eso es exactamente lo que hacemos. Y enfatizó esto, aquí predicamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo. Al final de nuestra conversación, yo estaba más que satisfecho, pero él me regaló un libro del fundador de la denominación, el hermano Chuck Smith. Y en uno de los capítulos hablaba de uno de los varios distintivos que ellos tienen como iglesia, y él se refería al distintivo de la predicación de la palabra. El pastor Chuck decía ahí, 8 veces he predicado a mi iglesia toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y como el apóstol Pablo, decía él, puedo decir que les he enseñado todo el consejo de Dios. Cuando regresé a casa, me quedé pensando y reflexionando que esta iglesia era una iglesia efectiva. Y era una iglesia que amaba, que ama la palabra de Dios. Era una iglesia que tenía un púlpito vigoroso, digo yo. Es decir, se exponían fielmente las Escrituras. Y era una congregación que amaba y conocía las Escrituras. Para reflexionar acerca de este tema, una iglesia efectiva es una iglesia que ama la palabra. Voy a tomar como base el Salmo 119, del versículo 97 al 104. No están seguros los estudiosos de las Escrituras quién escribió este salmo. Se lo atribuyen mayormente a David. Creen que David fue el autor de este salmo. Y aun si no hubiera sido David, yo digo que la persona que escribió este salmo era una persona que amaba intensamente, apasionadamente la palabra de Dios. Como ustedes saben, queridos, el Salmo 119 es el salmo más largo, el capítulo más largo que tiene la Biblia, con 176 versículos. Y en estos 176 versículos me llama la atención que en 171 se menciona la palabra de Dios. Sin duda, con diferentes nombres. En este salmo hay 7 palabras básicas utilizadas para escribir las Escrituras. Estas palabras son la ley, la palabra, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos. Todas ellas se refieren a la palabra de Dios. Ahora, estos 176 versos están divididos en 22 secciones. Cada sección tiene 8 versículos. Este salmo es como un acróstico. Cada sección empieza con una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, así que cada sección, cada 8 versículos, hay una letra del alfabeto hebreo. Y para este día he tomado la porción del versículo 97 al versículo 104. En primer lugar, quiero que pensemos en que debemos amar la palabra de Dios. Debemos tener amor por la palabra como lo tenía David. El Salmo 97, el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Este versículo empieza con una exclamación, oh, y esta exclamación, cuando hay una exclamación, siempre expresa un sentimiento intenso. En este caso, era el amor por la ley de Dios, por la palabra de Dios, que le hacía expresar a David antes de decir cuánto amo yo tu ley. Decía, oh, cuán profundamente amo la palabra de Dios. Aquí el salmista lo dice en tiempo presente. Es muy interesante. Cuánto amo hoy yo tu ley. No dice cuánto amé tu palabra, cuánto me deleité en tu palabra. Oh, no habla en un futuro. Cuánto amaré tu palabra. Sino dice, oh, cuánto amo hoy yo tu ley. La palabra de Dios para David era algo cotidiano. Era algo de todos los días. No era algo esporádico por ahí. El salmista también dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y esta palabra cuánto expresa una comparación, es decir, amo tanto la palabra más que otras cosas en mi vida. Por ejemplo, el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. Para el salmista David, la palabra de Dios era más dulce que la miel. Era el bocado más delicioso que él podía llevarse a la boca. Era más rico que un pan dulce, cualquiera de ellos que nos guste más. En el versículo 72 la compara con las riquezas. David dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es decir, deseo más la palabra de Dios que oro y plata. Ahora él era rey de Israel. Sin duda el oro y la plata era importante para edificar su reino, el reino de David, el reino de Israel. Pero dice, mejor, yo me quedo con la ley de tu boca que millares de oro y plata. En el versículo 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro puro, muy puro, que el oro muy puro. Oh, queridos hermanos, David era un apasionado por la palabra de Dios. Él amaba más la ley, que era más dulce que la miel. Era mucho mejor que las riquezas, el oro, la plata. Y él la deseaba más que el oro y ese oro puro. Hermanos, el amor que expresa David por la palabra de Dios muestra un hombre apasionado. Al parecer, por sus palabras no podía vivir sin la palabra de Dios. Y yo creo, queridos, que nosotros tenemos que ser una iglesia igual. Nosotros tenemos que ser personas que amen la palabra de Dios. Ese mismo amor debe haber en nuestras vidas, en mi vida, en mi congregación. Hay muchas personas, hermanos, que ligeramente confiesan que aman a Dios, pero no aman su palabra. Y hermanos, quiero decirles en este día que la Biblia nos enseña que el amor a Dios y el amor a su palabra es inseparable. Si uno dice, yo amo a Dios, pero no pone cuidado en su palabra, en la palabra de Dios está mintiendo. Porque dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amas, entonces obedece mis mandamientos. Amplíe este concepto versículos después, en el mismo capítulo 14 de Juan, versículo 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que conoce los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, la evidencia de aquel que ama a Dios es que conoce los mandamientos de Dios y los obedece. Si alguien dice que ama a Dios, hermanos, este amor tiene que ser evidente en que conoce y obedece la palabra del Señor. Por el contrario, también, así el que no ama a Dios, hermano, lo demostrará no conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Juan capítulo 15, verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, si conocemos y obedecemos la palabra de Dios, tendremos comunión con Él. Y en otras palabras, si no nos mantenemos en la palabra del Señor, no vamos a estar en comunión con el Señor. Queridos, para amar a Dios tenemos que conocerle. Y es en la palabra de Dios que conocemos acerca de Dios. Dice el Señor, estas son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El amor a Dios tiene su sustento en el conocimiento que tenemos de Él. Y cuanto más conocemos de Dios, en su palabra, más le amamos. Qué hermoso ejemplo para nosotros. El salmista amaba la palabra de Dios. La amaba apasionadamente, queridos. Y es la voluntad de Dios que nosotros también amemos su palabra y la obedezcamos. La pregunta,
Y segundo punto de esta reflexión es cómo podemos expresar el amor a la palabra de Dios. Fácil es decir, amo la palabra de Dios, pero ¿cómo podemos expresar este amor? ¿Cómo podemos materializar este amor a la palabra, hermanos? Hace algún tiempo atrás leí un afiche que decía que la palabra de Dios es el pan de cada día y no solo el postre del domingo. Esto quiere decir que debemos tener contacto, debemos alimentarnos con ella todos los días en nuestro tiempo devocional y no solamente el domingo. Yo creo que hay más cosas, pero déjenme mencionar 5 cosas que debemos hacer cada día y estas cosas que hacemos demostrarán el amor que tenemos por su palabra. En primer lugar, leyendo la palabra de Dios. Esto es lo más básico, leer la palabra de Dios todos los días. Pero no una lectura rápida, sino leerlo en un tiempo devocional. Me impresiona mucho el apóstol Pablo, hermanos, cuando ya estaba pronto para ser ajusticiado. Él estaba encarcelado en Roma y muy pronto partiría a la presencia del Señor. En el segundo libro a Timoteo, el capítulo 4, versículo 14, le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros. Pero enfatiza algo, mayormente los pergaminos, es decir, la palabra de Dios. Trae los libros, voy a leer, pero tráeme mayormente los pergaminos. Necesito leer la palabra de Dios, hermanos. El predicador Charles Spurgeon, famoso predicador inglés, que le decían el príncipe de los predicadores, comentó este pasaje, este versículo, y él dijo lo siguiente: Pablo era inspirado por Dios para escribir y predicar, pero él quería los libros. Pablo había predicado ya por 30 años. Conocía la palabra de Dios, pero él quería los libros. Pablo había tenido experiencias maravillosas con Dios. Dice en su biografía ahí en el libro de Corintios, dice que fue hasta el tercer cielo y escuchó palabras que no le está permitido al hombre alguno repetirlas. Pero él quería los libros. Hermanos queridos, Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, pero él quería los libros para seguir leyendo. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios. Cuando leo este versículo, me parece escuchar a Pablo diciendo: el capote lo necesito porque tengo frío y quiero abrigarme. Pero la palabra de Dios es mi consuelo, es mi refugio, es mi roca, la necesito. Pablo amaba la palabra de Dios, amaba leer la palabra de Dios, deseaba que su último suspiro en esta vida sea con la palabra de Dios. El desafío para nosotros hoy es: amamos la palabra del Señor intensamente, la leemos cada día. En segundo lugar, no solamente leerla, pero meditarla. El versículo 97, David expresaba esto: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O como le dice otra versión, todo el día pienso en ella. Queridos, David leía la palabra de Dios, sin duda, sin duda. Y luego dice, meditaba durante el día. Y cuando era un pastorcito de ovejas ahí en el campo, cuando agarraba su arpa, hermanos queridos, y componía esos hermosos salmos, esas hermosas canciones, sin duda lo hacía basado en la palabra de Dios. Cuando era rey y estaba muy ocupado, ya no tenía ese tiempo para agarrar su arpa, también tenía tiempo con la palabra, tenía tiempo devocional, amaba al Señor. Por eso dice, todo el día es ella mi meditación. Queridos hermanos, hermosa la promesa para el justo que se encuentra en el Salmo 1, donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si esto lo hace, será como un árbol plantado, como junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Feliz el hombre que se deleita en la palabra, y que medita en ella día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, da fruto, y todo lo que hace prosperará.
Segunda cosa, meditar la palabra de Dios. Después de leerla cada mañana, tener nuestro tiempo devocional, durante el día tenemos que pensar, repensar en lo que el Señor dice en su palabra. Eso es meditar. En tercer lugar, escudriñándola. El mandato del Señor en Juan 5:39 es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocerme más? Escudriña las Escrituras, porque ellos dan testimonio de mí, dice el Señor. Ahora, escudriñar es investigar, es indagar. Como digo siempre, es escarbar debajo de. Hermanos, no debemos contentarnos con una lectura así rápida de la palabra de Dios, 2, 3 versículos o 5 versículos solamente para cumplir. No, hermanos, debemos meditar en la palabra del Señor. Debemos investigar, escudriñar qué es lo que dice esa palabra, qué es lo que decía esa palabra para las personas en aquel tiempo, qué es lo que dice esa palabra para mí hoy, en el contexto donde me encuentro. Los estudiosos y los especialistas en la búsqueda de petróleo dicen que este petróleo, denominado el oro negro, no se encuentra a menos de 3.500 metros bajo tierra o en el mar ahora. Ellos hacen pozos para buscarlo y están excavando siempre, tratando de encontrar en uno de ellos el petróleo tan deseado. Si ellos buscan un petróleo, un mineral, ¿cuánto más nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios? Tenemos que ir debajo de la palabra de Dios para encontrar aquella mina, aquella promesa del Señor. En cuarto lugar, primero, leer. Segundo, meditar. Tercero, escudriñar. Y cuarto lugar, memorizar, memorizando la palabra de Dios. El mismo David en este capítulo 119, el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La versión de Palabra de Dios para Todos dice: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Ahora, hermanos, memorizar no es fácil. Eso exige esfuerzo, hermanos, pero hay que hacerlo. Porque ahí estamos atesorando. Ahí estamos, como decía David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, hay un pastor aquí en Bogotá que ya memorizó el Salmo 119 con sus 176 versículos. Y él dice que su meta es memorizar 3.000 versículos. Porque la enfermedad de este tiempo que se escucha por todos lados es el Alzheimer. Y él dice que si a él le da esta enfermedad, quiere olvidarse de todo, pero menos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando atesoramos esa palabra nos purifica, esa palabra nos previene que pequemos contra Dios. Por eso dice el versículo 11, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Leer, meditar, escudriñar, memorizar. ¿Para qué? Para obedecer, practicándola. Hay que practicar la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que dice en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10. Y hablando de Esdras dice: y Esdras tenía el firme propósito, primero, de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Primero dice, él quería estudiar la palabra de Dios. En segundo lugar, quería ponerla en práctica. Y luego dice, para enseñarla a Israel. Este es el orden correcto. No, nosotros debemos imitar lo que hacía Esdras, estudiar la palabra para ponerla en práctica y, si es necesario, luego enseñarla. Queridos hermanos, debemos ser no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Decimos que amamos la palabra del Señor. Ojalá seamos una iglesia que ame la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos expresar este amor hacia la palabra de Dios? En primer lugar, leyéndola todos los días. En segundo lugar, meditándola todo el día, como lo hacía David. En tercer lugar, escudriñándola, estudiando, investigando. En cuarto lugar, memorizándola, atesorándola en nuestro corazón. Y en quinto lugar, practicándola, poniéndola por obra.
Queridos hermanos, si nosotros amamos la palabra del Señor y hacemos estas cosas, el resultado de amar la palabra de Dios se encuentra en los versículos siguientes, del 98 al 100. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí encontramos tres hermosas promesas para quienes aman la palabra de Dios. En primer lugar, dice que seremos más sabios que los enemigos. Como dice el verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Saben, queridos hermanos? El enemigo es astuto. Él siempre usa de artimañas para engañar a las personas. Pero cuando venga a nosotros y tenemos la palabra de Dios, como dice aquí, porque tus mandamientos siempre están conmigo, soy sabio. Dice, nadie podrá vencernos. Nosotros venceremos al enemigo. Si la palabra de Dios está en nosotros, está asesorada en nuestros corazones, podrá venir el enemigo con sus mentiras, con sus artimañas, con su astucia, pero no nos podrá engañar. Recordemos que Jesús venció al enemigo de nuestras almas, recitándole la palabra del Señor. Él le dijo 3 veces: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y escrito está, y ahí dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, la palabra de Dios está en nosotros. El enemigo no podrá vencernos, queridos. Somos más que vencedores. Por eso dice la palabra de Dios aquí: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. En segundo lugar, seremos más entendidos que los maestros, que nuestros maestros. Versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El maestro, hermano querido, podrá tener mucho conocimiento, pero tú tendrás revelación de Dios. Tú tendrás sabiduría de Dios. Tú tendrás mejores decisiones. Tomarás mejores decisiones. Porque la sabiduría es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Escogerás siempre lo bueno. Y cuando tengas que escoger entre lo bueno y lo mejor, escogerás lo mejor. Porque tendrás dirección, sabiduría de Dios. Por eso dice este versículo: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y también la tercera promesa que encontramos en este versículo 100 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Serás más entendido que los viejos. Hermanos, puede ser que seas joven, pero entenderás los misterios de la vida con más profundidad que un hombre experimentado. Ninguno, nadie podrá tener en poco tu juventud. Al contrario, con la sabiduría que te da Dios en su palabra, serás un ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en amor, fe, en pureza. Serás un ejemplo, hermanos. Dios te dará una sabiduría sobrenatural. Tendrás la mente de Cristo. Oh, hermanos, qué preciosas promesas. Seremos más sabios que los enemigos, más que los maestros y más que los viejos. ¿Y sabe por qué? Y me encanta, hermanos, que después de cada promesa está la palabra ¿por qué? Dice aquí: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Atesorar, meditar, obedecer los mandamientos de Dios son el secreto para obtener sabiduría y revelación de Dios. Y ser más sabios que los enemigos, más que los maestros y más que los hombres experimentados. Queridos, qué lindo ejemplo de David. Estos versos de este Salmo 119 me inspiran, me desafían, me llevan a amar más la palabra de Dios. Hermanos, qué lindo sería que cada uno de nosotros podamos decir, como David decía: oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ella todo el día.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día son ellas mi meditación. Queridos, mi compromiso delante de Dios como pastor es esforzarme para enseñarles el consejo de Dios, para exponer fielmente lo que la Escritura dice. Ese es mi compromiso. Pero al mismo tiempo, queridos, déjenme decirles que sueño con una iglesia que ame la palabra del Señor. Sueño con una iglesia que tenga hambre de conocer más a Dios. Sueño con una iglesia que conozca a Dios y le tema con reverencia. Deseo para ti, mi querido hermano o hermana, que la palabra esté en tu corazón. Que seas un practicante de la palabra del Señor y que siempre haya palabra de Dios en tu boca. Deseo con todo mi corazón, hermano, que nuestra iglesia viva, que nuestra iglesia experimente, que en nuestra iglesia se cumpla la promesa que se encuentra en Amós 8:11, que dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país o hambre a la ciudad. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Te invito que hoy hagas un compromiso con Dios de amar la palabra de Dios. Haz un compromiso con el Señor para que cada día tomes tiempo para leer, para meditar, para escudriñar, para memorizar, para obedecer la palabra del Señor. Y como dice la palabra aquí, serás más sabio que tus enemigos, más sabio que tus profesores y aún más sabio que los experimentados, porque la palabra de Dios te dará revelación, sabiduría de Dios. Oremos. Padre amado, en este día te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo de David. Nos inspira, nos desafía. Cuando él dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Gracias, Señor, porque David era un apasionado por tu palabra. Decía que era más dulce que la miel a su boca, que él la deseaba más que las riquezas, que la plata, que él prefería tu palabra más que el oro y el oro puro. Mi Dios, gracias porque él se deleitaba en tu palabra. Oh Padre, ayúdanos para que cada uno de nosotros seamos igual, que amemos tu palabra, que no pase el día sin tener comunión contigo y con tu palabra. Háblanos, Señor. Tócanos, Espíritu de Dios. Muévenos, Señor. Despiértanos, oh Padre, para que podamos ser practicantes de tu palabra y veremos tu gloria. Gracias, Señor. Pedimos que tú nos hagas una iglesia que ame tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.